En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón, allí donde estemos cada quien en nuestras casas, desde la oficina, el trabajo, pues cada quien donde esté siguiendo esta Eucaristía, que sea un momento de encuentro, que podamos cerrar, como dice Jesús, ventanas, puertas y en lo secreto dejarnos recompensar por el Padre. O sea, este es diremos, el antídoto del mal del mundo, es la fuerza que transforma, es el amor que necesita nuestro corazón. Aquí lo tenemos todo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a pedirle que de verdad nos saciemos de esta fuente y dejemos que sea Él el que marque la pauta, ¿no? Estemos muy atentos y que sea Él el protagonista, que Él, poniéndonos en sus manos, como el pan y el vino, los pueda consagrar y entregar al mundo como cuerpo y sangre suyos, como expresión de su amor. Vamos a pedirle así su misericordia, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de su siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guiase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Y uno añadió: Cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos.
Sara se rió para sus adentros pensando, cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Él replicó, no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos sentar. Pues este Evangelio habla, ya lo dice el final, ¿no?, tomado de Isaías, de sanar enfermedades. La palabra enfermo viene también etimológicamente de infirme, ¿no?, falta de firmeza. Una persona que no tiene ese sustento, ¿no?, está débil, no tiene como esa columna vertebral fuerte, como un edificio que se tambalea, ¿no?, porque las columnas no resisten. Es una persona enferma, una persona postrada. Y
pues ya en la época de Jesús se relacionaba enfermedad con pecado, ¿no? Con infidelidad, con estar separado de Dios. Y vale como parábola para nosotros, ¿no? Sabemos que la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado, aunque es verdad que hay pecados que pueden causar enfermedades, eso está clarísimo, ¿no? Por pereza, dejadez, por jugar con el fuego, uno puede contagiarse, ¿no? De hecho, ahora con todo el tema de la pandemia, nos dicen todos los expertos también que el sistema, por ejemplo, el sistema inmunológico depende muchísimo del mismo estado de ánimo, de la motivación, de la actitud con que se tomen las cosas. ¿Por qué? Porque todo, mente, corazón, fuerzas, espiritualidad, todo va unido en nuestro cuerpo, o sea, nos influye, ¿no? Uno, por una preocupación, puede somatizarla y transformarla en enfermedad. O sea, los estudios actuales dicen que somos una unidad, y es verdad. O sea, un problema, una tensión puede producir desde un cáncer, una úlcera, o sea, todo eso que se reprime, el cuerpo lo asimila, ¿no? Y lo asimila para mal. Pero así como lo puede asimilar para mal, lo puede asimilar para bien. Y cuando en vez de asumir eso y guardármelo dentro, yo lo expreso con Dios y dejo que entre su palabra, también se somatiza, porque es verdad, porque su palabra es verdad, y al somatizarla y creerla, mi cuerpo sana. Es que es verdad. O sea, hasta el sistema inmune se levanta, ¿no? En cambio, cuando uno se desanima, se deprime, su sistema inmune está tan bajo, igual el miedo, ¿no? Entonces hay que evitar eso porque es una tentación. Lógico, uno tiene que cuidarse, poner medios, pero vivir con ánimo, con ilusión, porque eso es lo que nos dice aquí que Jesús va haciendo, ¿no? Y va comentando dos milagros que nos dan la clave de cómo Dios quiere actuar en nosotros. La primera es la del centurión. Es impresionante, ¿no? Un hombre pagano, un hombre fuera del judaísmo, un hombre que luego Jesús dice, vendrán de oriente y occidente, gente de fuera, que no era del pueblo elegido, y se sentarán a la mesa. ¿Qué significa eso? Que aquí Dios no mira color, ni raza, ni partido político, ni ideologías, o sea, Él mira el corazón de todos sus hijos y mira el amor, la fe con que nos acercamos, ¿no? Y este hombre dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. De hecho, la liturgia, en la Eucaristía, toma esta frase del centurión y la decimos al final de la misa, y la decimos aplicándola a nosotros, ¿no? Señor, no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué fuerza tiene esa palabra creída de corazón? Primero, el centurión creía que si Jesús lo decía, se cumplía. Y entonces, claro, Jesús queda maravillado, dice, Jesús se admiró y dice, en toda Israel no he encontrado tanta fe. Yo me imagino a los apóstoles que estaban ahí y seguramente había letrados, gente, pues normalmente iba rodeado de mucha gente, ¿no? Y se miraban los discípulos como diciendo, o sea, claro, estaba denunciándoles su poca fe, incluso al pueblo judío, que lo dice el Evangelio. Dice, en cambio, los hijos del reino serán echados fuera, o sea, no van a experimentar el milagro de la curación porque no creen en mi palabra tiene poder, la palabra de Dios es creadora, así empieza el Génesis, dijo Dios, y cuando Él decía, se realizaba, tiene poder de crear, la palabra redime, dice el prólogo de Juan, que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, o sea, en la palabra, la Sagrada Escritura es Dios entregándose, es Dios sanando, es Dios amando, abrazando a la humanidad, ¿no? Y esa palabra es eficaz. Así dice el profeta Isaías, capítulo 55, dice, mi palabra, la que sale de mi boca, no vuelve de vacío, sino que cumple para lo que fue enviada. ¿Qué fuerza tiene la palabra? Entonces, nuestra oración tenemos que escuchar la palabra. En la Eucaristía, escucha la palabra. Yo muchas veces, cuando estoy predicando y con jóvenes así, les pregunto, a ver, ¿de qué iba la primera lectura? Se miran todos, ni se acuerdan de qué iba la primera lectura. O el Salmo. O sea, la gente muchas veces escuchamos, pero no se nos queda. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando como toca, ¿no? Con esa sed, esa necesidad que el centurión pedía, ¿no? Señor, necesito que lo digas de palabra y mi siervo quedará sano. Y fíjense que aquí del criado dice que estaba en cama, paralítico y sufriendo mucho. O sea, el mal, el pecado nos paraliza, el miedo nos paraliza, ¿no?
Entonces, esa parálisis, ese sufrimiento y ese estar postrados es lo que viene Jesús a transformar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Vemos el segundo milagro. Va a casa de Pedro, un ambiente familiar. Este evangelio es de Mateo. En Marcos da matices distintos, ¿no? Aquí dice que vio a la suegra en cama. En el evangelio de Marcos dice que le hablaron de la suegra, ¿no? No la vio directamente, sino que ellos le hablaron, o él preguntaría, Pedro, ¿y tu suegra cómo va y tal? Dice, no, pues es que está enferma. ¿Así? O sea, le hablaron y él dice que se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Aquí no dice qué enfermedad tenía. Esto es muy interesante. Dice que tenía fiebre. La fiebre es un síntoma, pero no sabemos cuál es la raíz. Mira, aunque yo no sepa cuál es la raíz de lo que me pasa y sienta los síntomas de ese malestar, acércate a Jesús. Y Jesús lo que hace, cuando dice que se le curó la fiebre, se le fue la fiebre, significa que sanó de raíz el mal. Luego habla de que expulsó demonios, ¿no? Aquí lo que está diciendo el Evangelio es que la raíz del mal, que es el diablo mismo, ¿no? La fuente de todo mal, Dios la elimina. O sea, y con eso todo mal, ¿no? Y al final, pues Mateo toma y relaciona con Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Como comentaba yo el otro día, en la Eucaristía del otro día, que Él toma nuestra lepra, pero Él queda leproso. Entonces ahora Él me pide que yo colabore para ir quitando ese mal del mundo, que nos acerquemos, como Jesús fue a la casa de Pedro, que salgamos al encuentro de los demás y podamos ayudarles a levantarse, apoyándonos en la fuerza de la palabra de Dios. No con nuestras fuerzas, sino dando o dejando que la palabra resuene en nuestros labios y transmitiendo esa palabra a nuestros hermanos. Así sea. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre
nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, sabiendo que la palabra tiene poder, esa palabra que Dios pone en nuestro corazón y quiere que se la expresemos en la oración, y esa palabra que Él nos responde en nuestro corazón con la Escritura y a través de las circunstancias, en nuestra conciencia. Por eso vamos ahora a rezar el Padre Nuestro, ya escuchando cómo Dios nos da esa palabra y esa respuesta que necesitamos. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestras dolencias, enfermedades. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos y el alma mía cantan con júbilo, Ave María.